Buenos días, grupo. Continuando con nuestros temas dentro de esta filosofía de la educación, vamos a enriquecer un poco más este entendimiento con respecto a lo que es la filosofía. A través del tiempo, el ser humano cuestiona muchas cosas. Al inicio hay un alto grado de ignorancia y ese alto grado de ignorancia va a ir disminuyendo conforme va a adquirir ciertos aprendizajes, ciertas experiencias. Un porcentaje alto, que es un 99% al momento de nacer, y que va a ir disminuyendo poco a poco conforme nosotros vamos aprendiendo, adquiriendo conocimientos, y ya con el paso del tiempo y los niveles educativos llegamos a niveles profesionales ya especializados en alguna área o carrera, y ahí nos damos cuenta de ese gran enriquecimiento que se ha dado en cuanto a conocimientos, aprendizajes y experiencias. El ser humano, vuelvo a repetir, se ha cuestionado desde sus inicios, cuando vive en clanes, tribus, mediante su sentido de la vista, ya no solo ver, sino empezar a observar ciertas características, ciertos cambios que ocurren en su organismo, en su cuerpo y alrededor de él o en su entorno. Y es por eso que esta filosofía principalmente aparece en la cultura griega, y gracias a esto ha tenido un desarrollo e importancia trascendental para el ser humano. Y bueno, nos dice, a partir de su etimología o el origen de las palabras, es el amor a la sabiduría. Esta palabra proviene del griego philos, amor, y sofía, sabiduría. Vamos a ir revisando ciertas definiciones para ya al final generar un concepto. Nos menciona de igual manera, es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral, etc. Todos esos son aspectos que los griegos o la cultura griega desarrolló, que le dio forma, ¿sí?, a esa filosofía, madre de todas las ciencias, pero que en su momento y en aquella época, en la era cristiana, 2000 años atrás, hasta nuestros días, hemos ido evolucionando y hemos ido enriqueciéndonos, ¿sí?, empoderándonos como seres humanos a partir de muchos conocimientos, como nos dice aquí, el funcionamiento de la mente, ¿sí?, el actuar de manera consciente o explicarnos el por qué actuamos luego de manera inconsciente. Un elemento importante, el estudio de la ética, ¿sí?, que conlleva la moral y los comportamientos, ¿sí?, que genera el ser humano, ¿sí?, y que pueden ser tanto positivos como negativos. El lenguaje, dentro de ese aspecto de comunicación, la buena comunicación que debemos de tener, la belleza,
¿sí? Algo que cultivan demasiado los griegos, ¿sí? Y los aspectos intelectuales, la formación y el desarrollo físicamente hablando de las personas, y los aspectos morales, ¿sí? Y todo lo que conlleva en cuanto a los comportamientos que debemos de tener. La filosofía es una disciplina académica y conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Esos cuestionamientos muy sencillos que empezó a generar el ser humano y que se le van a ir complicando, por eso es que se interesa por inventar, descubrir, investigar y todo lo que conlleva a su desarrollo intelectual. Y obviamente hay un interés principalmente en él, de dónde viene y después de la vida hacia dónde va. Y en ese espacio, obviamente, todo aquello que esté interactuando con este ser humano. Vamos manejando mucha información, teóricamente hablando, ¿sí? Con fundamento, con validez, con veracidad, y de ahí al final pues estaremos elaborando nuestra conclusión o nuestro concepto acerca de lo que es esta filosofía. También se nos habla de filosofía como una disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos y prácticos a través de una crítica, ¿sí? Crítica hoy en día constructiva, ¿sí? Una reflexión, una interpretación textual y el ejercicio de la razón en todas sus formas, ¿sí? Ese razonamiento y esa reflexión que nos lleva y que va a generar veracidad, ¿sí? Sobre todo lo que estamos investigando, cuestionando, descubriendo, etcétera, etcétera. La filosofía también nos sirve para pensar, y esto es muy importante, de manera crítica y reflexiva o reflexiva, ¿sí? En ocasiones discutimos por discutir y bueno, tenemos que fundamentar, ¿no? ese debate que se pueden crear sobre las cosas. En nuestras asesorías, por ahí vamos a tener, ¿sí? Los días, básicamente son viernes y sábados. Ahorita por cuestiones de horario ya nada más se las confirmo el día de mañana, ¿sí? Y muy probablemente el viernes tengamos por ahí nuestra asesoría a la 1 de la tarde. Y lo mismo ocurriría los días sábados. Viernes y sábados a partir de la 1 de la tarde. Por ahí les mando lo que va a ser nuestra liga para poder entrar, ¿sí? Podernos escuchar y poder comentar y cuestionar muchas cosas de manera muy personal, cada uno de ustedes, y darnos cuenta de que la filosofía tiene mucha funcionalidad, pero principalmente manejándolo en un pensar, como dice aquí, crítico y reflexivo. Aunque no tiene una sola función, son varias, ¿sí? Nos ayuda a vivir mejor y comprender la forma en que nos vinculamos con los demás. En ocasiones pues gana más lo negativo que lo positivo, ¿sí? Y hoy en día pues hemos visto desgraciadamente el actuar y el interactuar del ser humano que se ha ido generando de algo positivo y se transforma en algo negativo,
Entonces, bueno, cambiar, ¿no? Positivamente hablando, ¿sí? Mejorar, crecer, empoderarnos, ¿sí? Pero también aplicar los valores y principalmente cuestiones de respeto hacia con otras personas. Las distintas preguntas filosóficas invitan a conocer el mundo y a relacionarse con él de una manera única y distinta. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente dicen cada cabeza es un mundo diferente y según también la perspectiva como la estamos viendo, como la estamos viviendo. Y eso pues obviamente va marcando la diferencia. Otro punto importante que nos habla de esta filosofía es de un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano, ¿sí? Entonces, ser muy racionales, ¿sí? Y obviamente que todos estos conocimientos, ¿sí?, se relacionen con una realidad, ¿sí? De igual manera, ¿sí?, ese obrar o ese actuar humano que sea lo más positivamente hablando, ¿sí?, y que esto genere un buen interacción, una buena interacción, ¿sí?, de nosotros como seres humanos para con otra u otras personas. Dos elementos importantes dentro de la filosofía: el preguntar y las experiencias que vamos teniendo. Una persona en stand-by, ¿sí?, en el letargo, pues no hay una filosofía que realmente funcione, ¿no? Preguntas con respuestas simples, preguntas con respuestas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, ¿sí?, y que van unidas luego a esas experiencias que debemos de tener, ¿sí? Dicen por ahí, nadie experimenta en cabeza ajena. Sin embargo, cada uno de nosotros sí puede generar situaciones muy, muy importantes, ¿sí?, a partir de esas preguntas trascendentales y de esas experiencias que nos van apoyando en ese desarrollo y en ese avance intelectual del ser humano. También nos dice, la filosofía desarrolla la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de otros individuos y otras culturas. Por eso la importancia de poder viajar, ¿sí?, en nuestro país, fuera de él, ¿sí?, el poder observar mediante videos también algunos aprendizajes culturalmente hablando de otros países. También nos dice, mejora la capacidad de percibir las relaciones entre los diversos campos de estudio y profundiza el sentido del significado y la variedad de la experiencia humana, ¿sí? Lo importante y el significado que tiene la experiencia humana o las experiencias humanas a partir de esa variedad de situaciones y sucesos en los cuales está interviniendo el ser humano. Objetivo de la filosofía. El estudio de la filosofía potencia las capacidades de resolución de los problemas o situaciones que se le presentan a una persona. Por eso nuestra actitud debe de ser muy positiva
¿sí? Y en alerta. También nos ayuda a analizar conceptos, definiciones, argumentos y problemas, ¿sí? Mediante una crítica constructiva vamos mejorando esos conceptos, esas definiciones, esas argumentaciones y la solución a diferentes problemas que se nos va planteando, ¿sí? En este trance por la vida. Contribuye a nuestra capacidad para organizar ideas y cuestiones, abordar cuestiones de valor y extraer lo esencial de grandes cantidades de información, ¿sí? Lo más importante, lo más funcional para el ser humano, ¿sí? O para cada uno de nosotros, según las situaciones y las problemáticas que se generen. También nos dice, en un sentido amplio, la filosofía es una actividad que las personas emprenden cuando buscan comprender verdades fundamentales sobre sí mismas, el mundo en el que viven y sus relaciones con el mundo y entre sí. Ese interactuar no solamente humano, sino con la convivencia con otras especies. Y por ahí aparecen los valores, ¿no? En cuanto al respeto que debe de existir. Por último tenemos una actividad y a partir de la información del día de hoy, conceptualizar a la filosofía, ¿sí? ¿Cuál es ahora sí la idea que vamos a tener en cuanto a ese término, ¿sí? Llamado filosofía? Por ahí en las asesorías y aquí durante el desarrollo de los videos, en las temáticas, el ir viendo frases interesantes, como en este caso, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, ¿sí? No tengo el conocimiento, ¿sí? No tengo la información, no tengo respuestas, ¿sí? Ya que reconocemos esa parte de inicio en cada uno de nosotros, ahora sí vamos a transformar y vamos a cambiar esa actitud, ¿sí? Vamos a irnos empoderando, vamos a entrar en ese proceso de aprendizajes y eso nos va a fortalecer mucho y va a disminuir nuestro alto grado de ignorancia. Y bueno, por mi parte sería todo. Cualquier situación, cualquier duda, el próximo viernes, próximo sábado. Pueden asistir a las 2 sesiones o en dado caso, ya sea el viernes o el sábado, nos estaremos escuchando. Por su atención, muchas gracias y nos comunicamos en nuestro próximo video. Cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima temática. Gracias.